Dios les bendiga hoy con la clase número 3 y estaremos estudiando el libro de los Hechos, cuyo autor es el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, según Lucas. Así que vamos a estudiar su paternidad y que estamos seguros porque los padres de la iglesia primitiva han dado por certeza, pues tienen la certeza de que Lucas es el autor del evangelio que lleva su nombre, en este caso, en el libro de los Hechos. Entonces, la fecha de escritura, el libro de los Hechos fue escrito probablemente entre el año 61 al 64 después de Cristo. El propósito de la escritura, el libro de los Hechos fue escrito para tener un registro, esto es muy importante, de la historia de la iglesia primitiva. El énfasis del libro es la importancia del día de Pentecostés. Esto es maravilloso lo que sucedió allí. Yo digo mucho maravilloso, pero es que ¿qué término puedo decir? Es que es extraordinario lo que sucede en el Pentecostés, lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en estos tiempos a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Por esto que el libro de los Hechos tiene unos acontecimientos sumamente importantes. Y por ello, porque el ser investido del poder del Espíritu Santo para ser testigos eficaces de Jesucristo. Entonces el libro de los Hechos registra a los apóstoles siendo testigos de Cristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto del mundo. El libro arroja luz sobre el don del Espíritu Santo, quien da poder, guía, enseña y actúa como nuestro consejero. ¿Lo ha aconsejado a usted? Claro que sí. El Espíritu Santo hace cosas maravillosas a través de cada uno de nosotros. Así que la fecha de la escritura del libro, les recuerdo, es del año 61 al año 64 después de Cristo. Yo siempre le estoy recordando la fecha. Cuando el libro de los Hechos empieza, se realiza una importante transición durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él enseña a los discípulos, ahora ya son apóstoles, en ese tiempo, pues yo digo ahora, por supuesto tienen el título de apóstoles, pero Él les enseñó, los preparó para ese tiempo en el cual Lucas empieza a narrar todo lo acontecido en el libro de los Hechos. Y esto quiere decir que la carga, la responsabilidad de proclamar las buenas nuevas ya va directamente sobre los hombros de los apóstoles. Entonces tenemos así que el hecho de este libro describe los orígenes de la iglesia y cómo los primeros seguidores de Jesús continúan su misión. Cuando uno dice los primeros seguidores, sabemos, ¿verdad?, que hacemos referencia a sus discípulos. Y bueno, y otros más, había muchos seguidores, pero los protagonistas esenciales aquí eran los discípulos y ya convertidos con el título de apóstoles, porque el término significa enviado. Entonces ellos, después que narran pues la resurrección, primero la vida, ¿verdad?, la muerte y la resurrección de Jesucristo,
retoman, y después que Cristo asciende, retoman, empieza a desarrollarse la iglesia primitiva. Pero antes de que esto suceda, es importante destacar un versículo muy clave que está en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Aquí ellos fueron investidos del poder del Espíritu Santo y ya sus vidas comenzaron a caminar en milagros, en señales, en prodigios. Fueron hombres y mujeres avivados. Bueno, esto fue un gran avivamiento realmente. Tanto así que en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 19 al 20, mas Pedro y Juan respondieron. Imagínense cómo estaban ellos, bien atrevidos, sin ningún temor, sin miedo. Respondieron, dice la palabra, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque venían personas a amedrentarlos, a intimidarlos, y ustedes saben que a ellos observamos que fueron puestos presos, fueron perseguidos, pero eran muy valientes, muy valientes. Y también podemos entender lo que vivió, la transformación que tuvo Saulo. Esto está en Hechos capítulo 9 del versículo 3 al 6. Dice que mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. En Hechos 16:31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, este fue un acontecimiento que sucedió en la vida de uno de los romanos, y la gente decía: pero ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cree en el Señor Jesucristo. Esta es una promesa poderosa. Cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa será salva. Cuando llega una luz en un hogar, esto es efecto dominó, el resto llega. Si usted todavía está esperando que algún familiar llegue, tenga la seguridad, proclame esa palabra: Señor, tú lo has dicho, que si hemos creído en ti, toda mi casa será salva. Así que las palabras tienen poder. El poder está en la lengua, ¿verdad? En la lengua hay vida o hay muerte. Entonces vemos la poderosa transformación del apóstol Pablo.
qué transformación tuvo este hombre, cómo fue obediente, cómo realmente él fue transformado, fue firme y ver a Jesús, ver la luz de Jesús, ver ese resplandor de su gloria. Imagínense, nosotros le hemos recibido, hemos tenido experiencias gloriosas. Yo sé que si usted cuenta la suya, es poderoso escuchar la experiencia que usted ha tenido y que no nos podemos quedar en el pasado, no que hace varios años tuve una experiencia. Nosotros tenemos que tener experiencias cada día porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué puede estar fallando? Tenemos que tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Tenemos que estar en comunión con Él. Y Él, a través del Espíritu Santo, nos va a revelar esos tesoros ocultos, nos va a dar esa revelación de su palabra, nos va a iluminar cada día, nos va a dar sabiduría, entendimiento, poder, ciencia. Y lo necesitamos en este tiempo. Y Él sabe que como hijos e hijas queremos la manifestación gloriosa para mostrarlo a Él, todo lo que Él ha hecho. Entonces el libro de Hechos proporciona la historia de la iglesia cristiana y la expansión del Evangelio de Jesucristo. Así como hubo una creciente oposición, también muchos siervos fieles fueron usados para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y allí tenemos el ejemplo de Pablo. También es importante señalar que el libro de los Hechos actúa como una transición entre el antiguo pacto de la observancia de la ley y el nuevo pacto de la gracia. Esto es lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, la gracia. Esa gracia que nos llena, que nos inunda, que es sus favores. Nosotros no merecemos nada de esto, pero a través de Cristo hemos sido perdonados, somos libres, porque fue por su gracia, esa gracia tan maravillosa e irresistible. Así que hay que entender que anteriormente en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía, era como una unción externa que venía a algunos profetas o algunos representantes del pueblo de Dios, pero se iba. Pero en cambio ahora, después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en el corazón de los creyentes. Esto está también en Romanos capítulo 8. Entonces tenemos el Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas. Qué maravillosa promesa. Jesús dijo: yo tengo que partir, pero no los dejaré solos, les enviaré el Consolador. Y qué poderoso Consolador que nos ha dado ese poder, esa unción, la revelación, nos guían, nos muestra lo que debemos hacer. Nos da esa palabra de ciencia, cómo están los dones operando en nuestras vidas, cómo están los dones operando en ti. Hay que decirle al Señor: Señor, los dones que tengo, yo quiero aún más de los dones, quiero aún hablar más en otras lenguas, tener más dones, porque no es para nuestro provecho, sino para servir a la humanidad. Esto es necesario en nuestras vidas. Tenemos que estar muy conscientes de saber que si el Espíritu Santo habita en nuestras vidas tienen que ser santas, tienen que ser agradables delante del Señor. No podemos estar contristando al Espíritu Santo. Él quiere hacer grandes cosas a través de ti. Él quiere hacer maravillas. Él quiere usarte porque eres un instrumento en sus manos.
Solo podemos decir, heme aquí, Señor, y que se cumpla la palabra del Señor, que se cumpla cuando dice que prediquemos hasta los confines de la tierra. Y Él sabe que necesitamos esa investidura y la tenemos. La tenemos, solo debemos creer, debemos actuar, enviar la palabra y que nuestros espíritus estén sensibles, nuestros sentidos, ese es el término espíritu, nuestros sentidos estén apercibidos, nuestros oídos despiertos cada mañana para escuchar la voz de Dios que nos tiene que decir cuál es la dirección que nos tiene que dar cada día, sin vivir sin ese afán, porque el afán trae desesperanza, trae ansiedad, angustia. Vivamos cada día como Cristo lo dijo. Él tiene cuidado de nosotros, Él cuida de las aves, Él cuida de las flores. ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros? Con cuánto amor Él ha demostrado todo para que nosotros podamos tener ese reposo, ese descanso y poder trabajar en su obra. Así que el libro de los Hechos está representado por la temática principal del día de Pentecostés y también el inicio de la iglesia primitiva, y es una iglesia que uno quiere y recuerda y la quiere en estos momentos. Esto es muy importante. También había disciplina en ese tiempo. ¿Se acuerdan del caso de Ananías y Zafira, quienes vendieron una posesión y se quedaron con cierto dinero? ¿Y qué les pasó? Murieron, ¿verdad? Bueno, el Señor es bueno, el Señor es fiel, pero esto nos indica que nosotros tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que caminar, reconocer que estamos haciendo inadecuado, que hay en nuestro corazón que a Dios no le agrada. Entonces, el Señor no vino para acusarnos ni para condenarnos, pero sí quiere una iglesia unida, una iglesia que sea valiente, que sea esforzada, una iglesia que siempre se establezca como una relación de familia, porque eso fue lo que se observó en el libro de los Hechos. Entonces, amados míos, tengamos en cuenta esta aplicación que dice que Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de personas ordinarias. Así lo señala el apóstol José de la Rosa. Cuando Él los llena de poder a través de su espíritu, esencialmente Dios tomó un grupo de pescadores y los utilizó para poner al mundo de cabeza. Esto está registrado en Hechos capítulo 17, versículo 6. Dios tomó a un asesino, a esto se refiere el capítulo, aborrecedor de cristiano, y lo cambió en el evangelista cristiano más grande, el autor de casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Usted sabe de quién estamos hablando, ¿verdad? Y que estudiaremos más adelante. Entonces, a través de nuestras vidas, Dios cambia el curso de la historia. Por ello, necesitamos estar con el Espíritu Santo, estar llenos del poder del Espíritu Santo, tener esa pasión para difundir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que los discípulos en Hechos, debemos esperar y cada día creer que somos llenos del poder del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión que se estableció en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28. Entonces, amados hermanos, estudiantes, qué importante es saber que como iglesia tenemos autoridad, tenemos poder. No podemos ignorar la verdad bíblica
tenemos que vivir de acuerdo a lo que Cristo nos dejó. Proclamar un mensaje erróneo es trágico. Hemos visto muchas congregaciones caer porque la doctrina no ha sido congruente con la palabra de Dios. Y es lamentable. Esperamos que el Señor levante en este tiempo. El Señor está avivando su obra. El Señor traerá avivamiento a todas las naciones. En medio de una crisis siempre va a estar esa gran oportunidad. Como dice su palabra, que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, una de los principios que debemos tener como cristiano es que yo tengo que estar en comunión con el Padre Celestial, con Jesús, con el Espíritu Santo. Ellos son uno. Jesús quiere que seamos uno como Él es uno con el Padre. Entonces seamos uno con el Espíritu Santo, pidamos ser llenos del Espíritu Santo y sé que nunca, nunca, nunca seremos iguales, nunca vamos a ser iguales cuando el Espíritu Santo que habita en nosotros, que este es el templo, un templo que hay que cuidar, un templo que hay que estar estudiando la palabra, meditando en ella, confesando la palabra. Utilizo la palabra declarar porque es anunciar, es proclamar, y este es el tiempo para hacerlo. El tiempo ha llegado donde nosotros veremos, aún en medio de que las tinieblas estén en medio de las naciones, pero la luz de Cristo resplandece y nosotros somos sal y luz de esta tierra. Así que vamos a brillar porque el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Su poder se manifestará cada vez que nosotros actuemos. Se va a manifestar porque así Él lo ha decretado. Entonces, podemos decir aquí más que vencedores, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Bendiciones, el Señor les guarde, el Espíritu Santo les llene más y más de su poder, de su unción, la presencia del Señor con cada uno de ustedes y que en cualquier situación que tú puedas estar pasando, cree que el Señor tiene la respuesta para ti. Hay vida en abundancia, hay salud, tu alma recobra vida, tus huesos se recrean, tus huesos recobran vigor. Así que ya no hay tristeza, ya no tiene por qué haber angustia, solo reposa en el Señor, descansa en Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Jesús fue molido por sus llagas, nosotros hemos sido sanos. Entonces esa palabra debe estar en nuestra boca día tras día, hasta que se haga carne y veamos la gloria del Rey de Reyes, que se manifieste en nosotros y así poder manifestar al resto de la humanidad que espera esta manifestación gloriosa de los hijos del Señor. Así que, amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la próxima entrega del panorama del Nuevo Testamento. Bendiciones.